A los ojos de este hombre, su esposa era solo una sirvienta. Esta fiesta fue para vengarse de su madre. Bajo la mirada de todos, lentamente la pareja se dirigió al centro de la fiesta. La mirada de Owen siempre estaba fija en Lyra, pero ella no se atrevía a mirarlo. Los invitados los miraron a su vez con ojos de admiración. A medida que interactuaba más y más con Lyra, no podía controlarse, pero cuando recordaba a su hermana muerta, solo podía dejar este sentimiento. Los nobles invitados elogiaron a Lyra sin parar, pero la madre se sintió incómoda. Después de despedir a los invitados, quería ver a Owen en privado. Lyra también entró. Ezra la persiguió con una mirada molesta, pero Owen la detuvo. Lo más triste de su vida fue que cuando era joven no tenía la capacidad de resistir, por lo que perdió a su amado padre. La conversación se volvió cada vez más acalorada y alarmó a la hermana menor. Leila inocente no conocía el conflicto entre su madre y su hermano. Para evitar la ansiedad de Leila, dijo que su madre quería ir a la mansión suburbana para relajarse. Luego le pidió a su hermana que hiciera las maletas y se quedara con su madre. Antes de irse, Ezra se veía malhumorada, pero aún todavía no le importaba. Después de que todos se fueron, solo quedaban 2 personas en la gran mansión. Owen se acercó a Lyra, diciéndole que se quitara la cara falsa. Por muy bien que se disfrazara, este matrimonio sería su castigo. Ante el cuestionamiento de Owen, Lyra no se atrevió a protestar. Aunque no quería enfrentarlo, todavía no pudo escapar del control de su esposo. Después de un rato de persuasión, salió sola al balcón para soportar el viento frío. Estaba a punto de regresar a su habitación cuando Owen la vio, haciéndole recordar a Lyra sus tormentos en el pasado. Al ver la apariencia resentida de Lyra, se enojó aún más, maldiciéndola como la causante de todo pero fingiendo ser la víctima. Hiciera lo que hiciera, Lyra no cambiaría el odio de Owen hacia ella. Esa noche estaba destinada a ser el día más inolvidable de su vida. Owen la obligó a dormir en el suelo todas las noches. La temperatura por debajo de los 20 hizo temblar a Lyra. Hasta altas horas de la noche, todavía no podía conciliar el sueño. Aunque Owen mostró una expresión descuidada, se sintió un poco incómodo en su corazón. En ese momento, sopló un fuerte viento y rompió el cuadro sobre la mesa. Lyra estaba a punto de recogerlo cuando Owen la detuvo. Miró la foto de su amiga fallecida y lo soportó todo en silencio. Incluso fue despertada por una pesadilla, pero Owen solo la miró con frialdad. De ahora en adelante, debía vivir para pagar sus errores. Mientras Lyra estaba pensando, Owen apareció de repente detrás. Lyra se apresuró a disculparse. Cuando Lyra entró en la habitación, se encontró con Owen a punto de cambiarse de ropa. Owen dijo que ella tuvo que prepararle las cosas porque eso era responsabilidad de una esposa. Al verla lenta, Owen decidió hacerlo a sí mismo. Casi chocaron entre sí, lo que hizo que la atmósfera fuera incómoda. Lyra dudó por un momento en abotonarse la camisa, pero Owen estaba un poco avergonzado. Lyra estaba a punto de entrar en la cocina cuando sonó el timbre. Recibió un ramo de flores, pensando que era el regalo de su esposo. Sin embargo, Owen lo arrojó al suelo. Le dijo que esto fue solo un regalo de su amigo. Esta declaración devolvió a Lyra a la realidad. Accidentalmente tocó agua hirviendo y se quemó la mano. Owen le sacó rápidamente la mano del grifo. Todavía recordaba la enemistad de su hermana, pero cuando vio la lesión de Lyra, no pudo evitar sentir dolor en el corazón. Según la costumbre aquí, después del matrimonio, la mujer tenía que tomar el apellido de su esposo. Al ver que no dudó en escribir su nombre, Owen se mostró un poco escéptico, regañado que Lyra se casó con él por su propiedad. Después de la fiesta, Eda estaba completamente decepcionada porque no era ni hermosa ni conocedora como Lyra. A través de la información recopilada, se enteró de que Lyra era una esclava comprada por Owen de África, y su madre no sabía nada de esto. Efectivamente, después de que Ezra lo supiera, de inmediato regresó a la mansión, y se preguntó cómo Owen podría casarse con una esclava. Todos los días, esta mujer tenía que arrodillarse y dormir en el suelo frío, pero Owen todavía no se preocupaba por ella. Cuando su suegra se enteró de que era una esclava, pensó que era una desgracia para la familia y ordenó que se divorciaran rápidamente. Sin embargo, Owen declaró audazmente que ahora Lyra era su esposa, por lo que no permitió que nadie la intimidara. Pronto pensó en sus primos Bedak y Eda. Inmediatamente puso una excusa para echar a Lyra y luego hizo una llamada telefónica. Pidió a sus subordinados que investigaran a los compañeros de su hermana, pero hubo 2 a los que no se pudo contactar. Cuando estaban a punto de hablar, se encontraron con la tercera hermana. Aunque Leila se enteró de que Lyra fue una vez una esclava, todavía apoyaba a su cuñada. En este momento, la señora Ezra estaba muy molesta, y el ambiente se volvió muy tenso. Luego Ezra se fue enojado. Cuando la sirvienta trajo el café, Owen ordenó que se lo dieran primero a Lyra. Pronto, sin embargo, se burló de ella como su propia esclava. Antes de irse, no quería que otros supieran que ella estaba involucrada en la muerte de su hermana. Mientras tanto, Eda y su madre esperaron que estallara el conflicto en la mansión para aprovechar la oportunidad de recuperar a Owen. Lyra fue a la cocina a ayudar a todos, pero la actitud de la sirvienta hacia ella era muy extraña.
Durante la ausencia de Owen, Ezra inmediatamente llamó a Lyra para hablar, expresó la duda en su corazón, preguntando quién era Lyra y por qué conocía a su hijo. Lyra luego habló sobre sus experiencias, desde el accidente de la familia hasta que fue salvada por las fuerzas del mal. Sin embargo, Ezra quería saber cómo llegó a conocer a su hija fallecida. De casualidad, esta escena la vio Leila, pensando que su madre había aceptado a Lyra, fue a mostrársela a su hermano. Esta conversación era una trampa, pero la inocente Lyra no se dio cuenta. Después de contarle su sufrimiento, Ezra le preguntó a Lyra sobre su dueño. Saber que era un hombre negro la sorprendió, ya que aún lo mencionó cuando investigaba la muerte de su hermana. Era un matón local famoso que mató a su hija. Afortunadamente, Owen apareció a tiempo para evitar que Lyra dijera nada más. La suegra descubrió que su nuera era una esclava e incluso trabajó para el hombre que asesinó a su hija. Aunque Owen lo sabía, todavía trató de proteger a su esposa. Luego furioso acudió a Lyra para regañarla por revelar su identidad. Claramente Owen estaba tratando de proteger a Lyra. Después le advirtió que no le contara esto a nadie más. Mientras tanto, la señora Ezra ahora solo podía confiar en el ama de llaves, ella planeó investigar en secreto. Owen sabía que su primo había revelado la identidad de Lyra, por lo que debía mantenerlo encerrado en prisión para siempre. Cada vez que estaba en problemas, iba a la tienda del anciano que le aconsejó a Owen que si le gustaba a una persona, debía tratar de protegerla, si odiaba a una persona, debía usar todos los medios para vengarla. Al escuchar eso, Owen inmediatamente dijo que tenía miedo de que su madre descubriera que Lyra era la asesina. El anciano no sabía si Lyra era realmente la asesina, pero pudo ver que ya le había dado la vida. En ese momento, Lyra estaba limpiando la habitación cuando Leila quería hablar con ella. Leila simpatizaba con la difícil situación de Lyra, pero antes de que pudiera decir nada, Owen regresó a la mansión. La culpó por desobedecer, a punto de enojarse cuando de repente recordó las palabras del anciano. En este momento, su corazón estaba muy confundido, de un lado estaba su hermana fallecida, del otro su pobre esposa. No importaba cuánto dinero tuviera, no podía garantizar que sería feliz todos los días. Después del amanecer, Lyra recogió las mantas a toda prisa, pero esta vez Owen tomó la iniciativa de pedirle que lo vistiera y le atara una corbata. Pero cuando levantó la cabeza para mirar, Owen volvió a poner una expresión fría. Después de llegar a la oficina, Owen no la evitó en absoluto. La secretaria vino a informar sobre el trabajo, resultó que Owen siempre estaba ayudando a niños pobres y personas sin hogar. Después de terminar el trabajo, Owen la llevó a otro lugar. Tan pronto como salieron de la mansión, Ezra fue a encontrar a Bedak encerrado en prisión para averiguar detalles sobre Lyra. Bedak puso una condición, pidiéndole que lo ayudara a encontrar un testigo que lo acusara de apropiarse de los activos de la empresa. Ezra usó inmediatamente todas sus conexiones. Coincidentemente, cuando Owen y Lyra regresaron a la mansión, se informó haber encontrado al testigo. El hallazgo del testigo por parte de Ezra trastornó los planes de Owen, por lo que estaba resentido con Lyra. Luego volvió a reproducir el video antes de que su hermana muriera. Luego llevó a Lyra a la playa, abrazándola suavemente. ¿Terminó viendo el video completo? Todo se aclarará en el próximo episodio.